Buenos días. Vista de causa, rol 9005. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 472 del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator, don Luis Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que esta sesión de pleno se integra de manera remota por la ministra señora Abraham, presidenta, los ministros señores Saróstica, García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, señora Silva y señores Fernández y Pica. Apocas 1, Transportes TAD, Sociedad por Acciones, acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del precepto que antes se ha referido, arguyendo vulneraciones a la Carta Fundamental con motivo de su aplicación en un proceso penal, en un proceso de cobranza laboral. Refiere que en su contra se sigue un proceso de ejecución laboral cuyo título fundante corresponde a un finiquito del trabajador David Carreño Zúñiga, desvinculado por la causal de necesidad de la empresa en abril del año 2020. Refiere que fue desvinculado mediante una carta de despido entregada personalmente y firmada por el trabajador, en la cual se indicaban los montos a pagar correspondientes a sus indemnizaciones por años de servicio y sustitutiva de aviso previo, feriado proporcional y descuento correspondiente al aporte hecho por el empleador a la cuenta individual de seguro de cesantía del trabajador. Refiere que el señor Carreño Zúñiga informó a través del presidente del sindicato al cual pertenecía que firmaría el finiquito con reserva de derechos. A su vez, dada la contingencia sanitaria, el trabajador solicitó que su firma fuera ratificada por el presidente del sindicato en dependencias de la empresa para evitar concurrir a notaría, a lo que la requiriente accedió. No obstante ello, refiere que el trabajador nunca concurrió a dependencias de la empresa a firmar el finiquito ni a recibir el pago de lo ofertado en la carta de despido, sino que con fecha 7 de mayo de 2020 presentó demanda ejecutiva ante el Juzgado de Cobranza Laboral de Valparaíso en su contra, solicitando el pago de un monto mayor a aquel ofertado en la carta de despido, desconociendo y omitiendo así el descuento del aporte hecho por el empleador a su cuenta individual de seguro de cesantía y solicitando el recargo de 150% establecido en la letra A del artículo 169 del Código del Trabajo. Señala que con fecha 31 de mayo del presente año dejó en custodia del tribunal un cheque nominativo a nombre del ejecutante por un monto de 7.512.886 pesos, cantidad ofertada en la carta de despido, y que con fecha 2 de junio del presente año, dentro de plazo legal, presentó escrito oponiendo excepción de pago, evacuando traslado conferido respecto del recargo hasta 150% solicitado por el ejecutante y objetando la liquidación de autos. Señala que con fecha 26 de junio del presente año se dictó sentencia definitiva, rechazando la excepción de pago opuesta, ordenándose la reliquidación del crédito y condenándosele en costas, por lo que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, actualmente sustanciada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Con posterioridad, mediante la resolución de fecha 1 de julio del año 2020, el juez de cobranza laboral y previsional de Valparaíso se pronunció respecto del recargo solicitado por el ejecutante, según el ya referido artículo 169, letra A del Código del Trabajo, fijándolo en un 100% de las indemnizaciones sustitutivas de aviso previo y por años de servicio, ascendente a 8.860.000 pesos. En contra de tal resolución, refiere haber interpuesto con fecha 4 de julio del presente año recurso de reposición y apelación subsidiario, rechazándose de plano por el juez acuo el recurso de reposición y declarándose improcedente la apelación con fecha 7 de julio del presente año en atención al precepto contemplado en el artículo 472 del Código del Trabajo, actualmente impugnado. Seguidamente interpuso recurso de hecho ante tal pronunciamiento, actualmente pendiente de resolución ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En lo relativo al conflicto de constitucionalidad denunciado, afirma que la norma legal establece una limitación que atenta contra el derecho de que una resolución pueda ser revisada por un tribunal superior, deviniendo así en inamovible. Así, la norma en cuestión infringe el artículo 19, numeral 3, inciso 6 de la Carta Fundamental, que obliga al legislador a establecer siempre un procedimiento racional y justo. Refiere que si bien nuestra Constitución no detalla en su texto los elementos específicos que componen la garantía de debido proceso, el marco establecido por la Constitución presupone el denominado derecho a recurrir, consagrado por lo demás expresamente en el artículo 8.2, letra H de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por Chile. Afirma que el derecho a recurrir, entonces, no es una mera garantía facultativa para el Estado de Chile, sino una obligación a la que se ha comprometido con organismos internacionales y que de todos modos es posible deducir su existencia del artículo 19, numeral 3
de la Constitución Política de la República. En el caso en particular, a su juicio, la posibilidad de revisión se torna particularmente imperativa, por cuanto resulta evidente a su juicio la limitación arbitraria que impone el artículo cuestionado a la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior para la revisión de una resolución que aplica una norma de derecho sustantivo que es capaz de superar el duplo de la demanda ejecutiva en una evidente vulneración de su derecho a defenderse. Se han conferido traslados a las demás partes de la gestión judicial pendiente y así la parte ejecutante de don David Carreño Zúñiga evacúa traslado a hoja 176 abogando por el rechazo. Efectúa las siguientes precisiones en lo esencial. Refiere que del tenor del requerimiento de inaplicabilidad deducido consta que la requerente le otorga a la resolución que se pronuncia sobre el recargo el carácter de sentencia interlocutoria de primer grado, esto es, aquellas que establecen derechos permanentes para las partes. Sin embargo, a pesar de otorgarle ese carácter, la requerente presentó un recurso de reposición en contra de la resolución que fijó el recargo, lo que a su juicio constituye una contradicción e infracción a los artículos 181 y 182 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que conforme al artículo 181 de dicho código, la reposición solo procede respecto de los autos y decretos y no así respecto de sentencias interlocutorias. Asimismo, el artículo 182 establece el deshacimiento del tribunal respecto de las sentencias interlocutorias. En consecuencia, a su juicio, al presentar un recurso de reposición, la requerente estima que la resolución es un auto y al presentar este requerimiento y el recurso de hecho, sostiene que se trata de una sentencia interlocutoria. Esta conducta representa una vulneración de la doctrina de los actos propios, conforme a la cual debe existir una coherencia en las proposiciones jurídicas sometidas a la resolución del tribunal, debiendo rechazarse la postura posterior que modifica la primera. En segundo lugar, refiere que el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil establece que los autos y decretos son apelables en determinadas condiciones y siempre que se interponga el recurso en carácter subsidiario, para lo cual conforme al artículo 189 de igual Código, no deberá fundarse la apelación bastando los fundamentos del recurso de reposición. En el caso en cuestión, la interposición del recurso de apelación es defectuosa, toda vez que se interpone como si fuera un auto o un decreto, en circunstancias que se afirma recurrir en contra de una sentencia interlocutoria. Señala que aquello no es inocuo, toda vez que obliga al tribunal acuo a pronunciarse sobre una materia, a pesar de que se sostiene el deshacimiento del tribunal conforme al artículo 182 del Código de Procedimiento Civil. La forma defectuosa en que ha sido propuesto el recurso de apelación hace que el requerimiento deba ser desestimado a su juicio, por cuanto no incide en la resolución de la causa actualmente seguida ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre recurso de hecho. Por último, señala que conforme a las argumentaciones de la requerente vertidas en el recurso de hecho, la procedencia de la apelación no es un tema de constitucionalidad, sino de legalidad. De su lectura se constata que la requerente plantea que el artículo 472 y la normativa del párrafo quinto del título primero del libro quinto del Código del Trabajo no es aplicable a la especie, sino que lo sería la normativa común supletoria establecida en el Código de Procedimiento Civil, conforme a la cual el recurso de apelación que interpuso sería procedente. Afirma, por tanto, que si se trata de un problema de legalidad, como plantea la recurrente en el recurso de hecho, el requerimiento no incide en la resolución del asunto controvertido, por lo que debe ser desestimado, toda vez que si en el propio recurso de hecho lo que plantea es que no se aplique el artículo 472 del Código del Trabajo, sino el derecho procesal común, el presente requerimiento no puede tener incidencia en la decisión de dicho recurso. Es todo cuanto se puede señalar, señora Presidenta. Gracias. Por la requerente, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Carolina Escobar. Señora Presidenta, quisiera señalar primero respecto en cuanto a las observaciones expuestas por el abogado del ejecutante, que señala que al haberse presentado un recurso de reposición y en subsidio un recurso de apelación, por el solo hecho de haber presentado este recurso de reposición, esta parte estimaría que la resolución contra la cual se presentó el recurso de reposición y luego el recurso de apelación en subsidio tendría la naturaleza jurídica de un auto. Sin embargo, cabe destacar que este recurso de reposición se presentó según lo dispuesto en el artículo 475 del Código del Trabajo, que señala expresamente, según voy a leer, permiso su señoría, abro comillas. Artículo 475 del Código del Trabajo. La reposición será procedente en contra de los autos, decretos y de las sentencias interlocutorias que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. De manera, su señoría, que esta parte
interpuso el respectivo recurso de reposición con apelación en subsidio, considerando que la resolución contra la cual se procedió era una sentencia interlocutoria y por cuanto el mismo Código del Trabajo faculta para poder presentar el recurso de reposición en contra de esta sentencia interlocutoria. En cuanto al requerimiento presentado por esta parte, con la autorización de este excelentísimo tribunal, alega la abogada Carolina Escobar Herper, en representación de la requerente, quien viene a solicitar se acoge al requerimiento de inaplicabilidad interpuesto y se declara la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 472 del Código del Trabajo, en la medida en que su aplicación en los autos rol J48, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, es contraria al artículo 19, número 3, inciso sexto de nuestra Constitución. Como se ha expuesto, el artículo 472 del Código del Trabajo viene a constituir una limitación al régimen de recursos establecido en el procedimiento de ejecución laboral, limitación que básicamente obedece a la finalidad de agilizar el procedimiento de ejecución con el objeto que la obligación respectiva contenida en el título ejecutivo se haga efectiva en el más breve plazo, de manera que el ejecutante obtenga el pago de lo que se adeuda sin mayores dilaciones. Es importante remarcar, su señoría, que la exclusión del recurso de apelación como medio de impugnación, según lo dispuesto por el artículo 472, es una norma que se introduce mediante la ley 20.087, que sustituye el procedimiento laboral bajo la idea de dotar a este procedimiento de mayor celeridad. Sin embargo, bajo esta premisa se han establecido limitaciones y restricciones en desmedro del ejecutado, afectando su legítimo derecho de defensa. Limitaciones que, por un lado, reducen las excepciones que se pueden oponer, a saber exclusivamente pago de la deuda, remisión, novación y transacción, y por otro lado, excluye de manera casi absoluta la procedencia del recurso de apelación en contra de las resoluciones dictadas en el procedimiento ejecutivo laboral. Respecto del caso en particular, y que da origen a este requerimiento, quisiera referirme a la resolución que se pronuncia sobre el incremento que establece el artículo 69, letra A del Código del Trabajo, materia respecto de la cual el artículo 468, inciso final, establece una tramitación incidental. Esta norma faculta al juez de cobranza laboral para establecer un incremento o recargo de hasta el 150% del monto de las indemnizaciones por años de servicio y sustitutiva de aviso previo contenidas en la carta de aviso de término de la relación laboral. Esta facultad que el legislador entregó al juez de cobranza para el caso de incumplimiento del pago de las indemnizaciones es tan absoluta que en la práctica la resolución que fija dicho incremento se dicta por el juez sin fundamento, sin sujetarse a tramitación alguna y generalmente en una resolución separada y distinta de la sentencia definitiva que se pronuncia sobre las excepciones que se opusieron por el ejecutado, que es lo que ocurrió en este caso en particular. En sentencia definitiva dictada con fecha 26 de junio del 2020, el juez de cobranza se pronuncia rechazando la excepción de pago opuesta por la ejecutada por cuanto rechaza como medio de pago el cheque consignado en custodia del tribunal a nombre del trabajador, para luego, en una resolución distinta, fijar el incremento o recargo en un 100% sobre las indemnizaciones por años de servicio y sustitutiva de aviso previo. Desde ya, su señoría, esta parte quiere aclarar que si bien el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto no se refiere a esta facultad que la ley entrega al juez en el artículo 169 de castigar a aquel empleador negligente que no ha pagado las indemnizaciones contenidas en la carta de despido, esta parte considera que es necesario explicar esta situación solo para contextualizar, ya que es respecto de esta resolución que fija un aumento o recargo del 100%, que esta parte interpuso un recurso de reposición con recurso de apelación en subsidio. Apelación que fue rechazada por el juez de cobranza por improcedente según lo establecido en el artículo 472 en resolución de fecha 7 de julio del 2020. De manera, su señoría, que el precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita en este momento es el artículo 472 del Código del Trabajo, en cuanto prescribe, abro comillas, las resoluciones que se dicten en los procedimientos regulados por este párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo 470 del Código del Trabajo. Este precepto establece una limitación absoluta al ejecutado o empleador, imposibilitándolo de solicitar la revisión de una resolución que ha sido dictada sin ninguna tramitación previa,
aplicándola el juez en términos tales de ni siquiera considerar la naturaleza jurídica de la resolución que se impugna, atentando este precepto contra el derecho de que una resolución pueda ser revisada por un tribunal superior, deviniendo en una resolución inamovible, dictada en única instancia y por un tribunal unipersonal, privando a este litigante de garantías mínimas de defensa y vulnerando el derecho al racional y justo procedimiento. La aplicación del artículo 472 en la gestión pendiente trajo como consecuencia que no se concediera por el juez de cobranza un recurso de apelación deducido por esta parte respecto de una resolución que aplicó el artículo 169 letra A del Código del Trabajo. La improcedencia del recurso de apelación deducido se fundamenta únicamente en el artículo 472 sin considerar la naturaleza jurídica de la resolución impugnada. La aplicación del artículo 472 impide a esta parte recurrir de una resolución que causa agravio al imponer una sanción laboral consistente en el aumento del 100% de las indemnizaciones ofrecidas en la carta de aviso, lo que lesiona el derecho a un procedimiento racional y justo al privar a esta parte de un mecanismo eficaz de revisión de dicha resolución, cuyos efectos implican que esta parte fue condenada al pago de indemnizaciones aumentadas en el doble de lo originalmente ofrecido pagar en la carta de aviso, cuya cuantía supera cualquier otro recargo o sanción existente en materia de despido injustificado. Es importante remarcar, su señoría, que la norma del artículo 472, que establece por regla generalísima la improcedencia del recurso de apelación, fue introducida al Código del Trabajo mediante la Ley 20.087, que sustituye el procedimiento laboral bajo la sola idea de dotar al procedimiento ejecutivo de mayor celeridad. Sin embargo, en este caso, tal celeridad no resulta compatible con las exigencias de racionalidad y justicia que el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución impone al legislador en la configuración de los procedimientos, y en el caso concreto, la pretensión de celeridad coarta el derecho al recurso al hacer improcedente la apelación. Para finalizar, su señoría, esta parte quiere señalar que si bien se reconoce que el derecho al recurso no es un derecho absoluto y que por tanto no debe asimilarse con una necesaria doble instancia para que se entienda que ha habido un racional y justo procedimiento, es necesario, sí, que existan en el procedimiento las herramientas adecuadas que permitan la revisión de las decisiones judiciales y que estas decisiones sean el resultado de una tramitación previa, lo que no ha ocurrido en el caso expuesto ante este excelentísimo tribunal. Por tanto, su señoría, en virtud de los motivos ya expuestos, solicito a este excelentísimo tribunal acoja el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto y se declare que el artículo 472 del Código del Trabajo es inaplicable por inconstitucionalidad a los autos ROL J48-2020, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral de Valparaíso, por ser su aplicación contraria al artículo 19, número 3, inciso de nuestra Constitución. Eso es todo, señora presidenta. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a la señora abogada? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de esta causa y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias.